Nos complace tener a la amiga y colega Rosario Espinal, socióloga originalmente, politóloga también acreditada, ya estando más tiempo aquí que en Filadelfia, antes era al contrario. Rosario, últimamente hemos tenido dos encuestas con muy poca diferencia de tiempo, con resultados un poco diferentes. ¿Tú podrías compartir con nosotros, a tu juicio, primero, qué están diciendo esas encuestas? Y después, ¿por qué hay diferencias tan marcadas cuando el tiempo es más o menos muy próximo? Vamos a ver. Bueno, justo en mi artículo de hoy, Ajá. yo hablo de ese tema, porque sí, realmente asombra que hay 3 encuestas que se han hecho recientemente, Sí, ok. que dan resultados totalmente diferentes. Por ejemplo, Asisa dio a Leonel Fernández en la delantera, el Centro Económico del Cibao dio a Luis Abinader en la delantera, y Gallup hoy da un empate técnico entre Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Entonces, bueno, uno dice, eso es un problema, porque eso contribuye a que la ciudadanía piense mal de las encuestas y considere que las encuestas están manipuladas. Bueno, yo no voy a irme por ese lado, sino que vamos a asumir que no están. ¿Qué podría pasar? Bueno, ¿cómo se hace una pregunta? La forma, las palabras que se usan en la pregunta y si se hace una pregunta abierta o cerrada. En una pregunta cerrada se le dicen las opciones, entre este y este, que usted escoge. En una pregunta abierta se le deja la imaginación de la gente. Entonces eso podría resultar en diferentes números al final. La otra posible explicación es que cualquier encuesta hecha a tanta distancia de las elecciones va a tener poca validez, a menos que hubiese ya una tendencia muy marcada. Si la gente no sabe quiénes son los candidatos, no sabe entre quién y quién está escogiendo. Entonces las encuestas son un ejercicio de probabilidad. O sea, la estadística es una rama de las matemáticas que se especializa en cómo hacer probable o cómo decir algo probable de lo que no conocemos, de lo improbable. A diferencia de la matemática es una ciencia exacta, ¿verdad? O sea, se habla de la matemática como una ciencia exacta, pero la estadística es una rama de las matemáticas que no es propiamente una ciencia exacta en ese sentido, sino que nos puede dar una idea de la probabilidad de un evento. Entonces yo pienso que en este momento, con toda esa disparidad de resultados, es poco lo que uno puede decir. Y las encuestas van a seguir haciéndose porque ayudan al posicionamiento de un candidato u otro, porque las encuestadoras la van a seguir haciendo, pero en términos de medir preferencia electoral, tienen un uso muy limitado. Sobre todo con tanto tiempo todavía se puede cambiar drásticamente Totalmente, lo porque que se presenta. no se sabe ni siquiera quiénes son los candidatos. Pero sí pueden marcar tendencias, como tú dices. Esta Gallup ratifica tendencias, por ejemplo, tanto Leonel Fernández como Luis Abinader en la serie de las últimas encuestas Gallup y en otras también han aparecido como preferidos para las candidaturas presidenciales. En el caso del PLD, con la ausencia del presidente por las dificultades constitucionales más notables. En el caso del PRM, entre los parciales de ambos partidos, las diferencias son muy fuertes. En el caso del PRM es muy grande. Por ejemplo, Abinader tiene 70% y Hipólito Mejía parece con 16%. Al alcalde de la capital con 5%. O sea, hay tendencias muy duras en esa encuesta también. Lo que pasa es que esa tendencia, probablemente no habría que hacer una encuesta para saber, para tener esa respuesta. Para verlo, para advertirlo. ¿Por qué? Porque en el caso del PLD, por ejemplo, si Danilo Medina no aspira, es obvio que la figura con mayor arraigo en la sociedad dominicana, fuera de Danilo Medina, es Leonel Fernández, eso está claro. Ahora, ¿qué va a hacer Danilo Medina? Esa es una variable de mucho peso.
ya sea que intente repostularse o ya sea que no lo intente y que le dé su apoyo a otra persona. Ahora, si Danilo Medina apoya a Leonel Fernández, esa es una candidatura que va a volar, porque entre el apoyo que tiene Leonel Fernández y el que le pueda dar Danilo Medina, pues ya eso es indiscutible. Pero al estar la variable Danilo Medina incierta, y no es solamente por una cuestión de repostulación, también es por un asunto de si él podría apoyar otra candidatura en el PLD. ¿Que se derivarían conflictos de ahí? Indiscutiblemente que sí, pero no se conoce esa variable. Entonces, sin conocer esa variable, es muy difícil hacer una predicción electoral de qué va a pasar en el PLD y en las elecciones del 2020. Del lado del PRM, indiscutiblemente, que no es lo mismo que en el PLD lo que ocurre, pero bueno, vamos a hacer un paralelo. La figura, digamos, ya más establecida dentro de las figuras que suenan, fue candidato en las últimas elecciones, es Luis Abinader. Eso lo sabemos. Ahora, en el PRM, la variable Hipólito Mejía, aunque no sea una variable para ganarle necesariamente a Luis Abinader en unas primarias, sean cerradas o sean abiertas, porque yo pienso que en unas primarias del PRM no importa el formato que se use, si la contienda es entre Luis Abinader e Hipólito Mejía, lo más probable es que Luis Abinader ganara eso. Bueno, las tendencias de las encuestas son lo que indican, ¿no? Sí. Independientemente. Exacto, entonces ahí eso está como muy evidente. ¿Por qué? Porque aunque Hipólito Mejía es una figura de gran carisma, político, sí, él tiene en su aval que finalizó un gobierno en medio de una crisis económica, y eso es negativo, pero además se ha presentado 2 veces después de ese evento del 2004 y ha perdido las 2 veces. Entonces el electorado, aunque pueda haber el carisma político de Hipólito Mejía, ya ve una figura con ese historial, además una figura de edad más avanzada. Entonces, sí, todo eso le es adverso a Hipólito Mejía. ¿Cómo? Y el factor de edad no influye también. Porque sí, eso también mencioné, el factor. La edad, sí, dije que además de esos aspectos políticos del 2004, cómo termina, de que ha perdido 2 elecciones después, está el factor edad. Ya la gente no apuesta, porque pueden decir, pero en este país eligieron a Balaguer a muy avanzada edad. Bueno, eso fue un momento, sí, eso fue en una coyuntura. Y no quiere decir que no se pueda... Pero no la eligieron con la mayoría. Fueron votos en una ocasión con el 35%. En un momento, en el 90%. En un momento en que aquí había mayoría relativa para ganar unas elecciones. Ahora no. En un momento en que aquí en el padrón era posible hacer fraudes. O sea, ahora hay más controles en el padrón. Aquí se podrán comprar votos que tú vas a un barrio y le das 500 pesos, 1000 pesos a la gente. Todas esas cosas que uno oye. Pero el padrón propiamente tiene más controles, es más difícil hoy en día usando el padrón. Ya no se puede mandar un padrón diferente a las mesas, se podría, bueno, pero ya hay más dificultades. Es un padrón con mucho más controles, sí, realmente es un padrón con más controles. Que siempre hay forma de darle vuelta a las cosas para hacer un fraude, sí, es posible, pero hay más controles. En la época de Balaguer se ganaba con mayoría simple. En primer lugar. Y con fraudes. Y los fraudes eran más fáciles. Entonces, son tiempos distintos. Sí, claro, eran muy diferentes. Entonces, yo pienso que en el PRM, el punto central es hasta dónde, y ahí está el desafío, puede la candidatura de Luis Abinader comenzar a empujar el partido. ¿Por qué? Cuando un partido es muy fuerte, el partido te empuja al candidato. Exacto. Eso es claro, es relativamente fácil. Cuando un partido tiene que subir como partido, el PRM tiene que subir 15% más 1 para ganar las elecciones. Vamos a darle 35% en las últimas elecciones. Son 15% más 1. Para tú alar un partido al 15% más 1, necesitas una figura en la candidatura presidencial que le agregue
al partido, porque no puede depender del partido Exacto. para llevarlo a una victoria. Entonces, ahí va a haber un pugilato, digamos, en el PRM de figuras. Probabilidades de que el PLD sea desplazado del poder. Yo pienso que para desplazar un partido hegemónico en el poder, llámese PLD o como se llame, en este país o en cualquier otro, y el PLD es un partido hegemónico, es decir, aquí no hay competitividad electoral. O sea, aquí se perdió desde el 2004 la competitividad electoral, porque nadie ha podido ganar, ningún partido de oposición ha podido ganar. Por el contrario, después del 2004, los partidos que eran principales de oposición al PLD, llámese Reformista o PRD, se han fraccionado. Exacto. Entonces, si comparamos hoy al 2004, el Reformista se fraccionó en varios pedazos. El PRD se dividió y en el PRD quedó una minoría, un grupo muy pequeño, y luego el PRM heredó una parte del electorado PRDista. Entonces, el PLD se posiciona por varias razones como un partido hegemónico. Para tú desmontar del poder un partido hegemónico, necesita eventos fuertes. Porque cuando hay competitividad electoral, el desgaste natural de un gobierno, todos los gobiernos se desgastan porque la gente desarrolla insatisfacción, se cansa, etc. Entonces, el desgaste natural de un gobierno, cuando hay competitividad electoral, eleva el otro, porque no hay que elevarse tanto. O sea, van ahí, vamos a decir, cuando hay competitividad electoral. Cuando se pierde la competitividad electoral, entonces se necesita un factor muy fuerte para desmontar un partido hegemónico del poder. ¿Qué puede ser? Una fuerte crisis económica, la razón número uno de cómo se desmontan partidos hegemónicos del poder. E incluso así a veces da trabajo, pero ese es un factor. Otro factor. Una división interna profunda. Si es profunda la división. Exacto. Si se va un grupito, eso no le hace mella. Entonces tendría que ser una división profunda. Y es difícil que un partido en el poder, en un país tan clientelar como este, sufra una división profunda, porque el que está en el barco no se quiere tirar al mar, o sea, quiere seguir beneficiándose de estar en el poder. Entonces en el PLD podría suceder que un grupito se vaya, pero en el PLD, estando en el poder, sin una crisis económica fuerte, es muy difícil que se diera una división profunda. Pero se dan, por ejemplo, se ha dado en el peronismo, se dio en el APRA, se dio en muchos partidos tradicionales de la América Latina, se han dado esas divisiones, en Colombia también. Es decir, pero se requiere una coyuntura específica. Bueno, se han dado, pero hay que ver esos casos. En esos casos habían, sí, claro, se puede dar, pero necesita una coyuntura especial. Sí. Por ejemplo, un contexto de dificultad económica podría producirlo, etc. Ahora, ¿cuál es el otro factor? Y ahí es donde yo creo que la oposición debe apostar, y en este caso específico el PRM. Porque si no es el PRM, aquí eventualmente surgirá algo que ninguno de nosotros tres que estamos en esta mesa podemos predecir. Pero para ahora. No para el 2020. Ahora ya no se ve que vaya a surgir, ¿verdad? No, para el 2020 no. Para el 2020, el PRM tiene el desafío de constituirse en un partido que realmente atraiga un segmento importante de la población. Para que ellos logren eso, o sea, para que el PRM pueda posicionarse como un partido opositor con posibilidad de triunfo, primero tiene que mostrar hacia la sociedad unidad. No unidad de una foto, no unidad de levantar una mano en una reunión, sino una unidad real. Ellos no pueden dar la sensación de que Luis Abinader anda por un lado, e Hipólito Mejía anda por el otro, y no sé quién anda por el otro. Y el alcalde anda por otro. Y el alcalde, quien fuera. No puede darse ese lujo. Alguien que me escucha puede decir, entonces, ¿qué tú estás diciendo? Que no haya democracia en el PRM. No se trata de eso. Es que los partidos tienen que mostrar una unidad de propósitos.
Y esos propósitos tienen que hacerlo público, de manera concreta. A partir de coherente, con un programa, hacia dónde van a llevar el país, hacerlo creíble, y el PRM tiene que construir eso. O sea, y el PRM no lo está construyendo todavía. El PRM no puede pensar que algo exógeno va a suceder y ellos van a estar esperando que caiga el mango maduro. Bueno, pero hay otra cosa. Aparentemente se bipolariza más porque el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista en estas encuestas están desapareciendo casi. Así es. Lo cual es ventajoso para el PRM. Exactamente. O sea, el PRM tiene una coyuntura favorable, a pesar de que el PLD es un partido hegemónico, a pesar de que aquí se ha perdido prácticamente la competitividad electoral, a pesar de todos esos factores, digamos, desfavorables, el PRM tiene un contexto favorable porque dentro de la oposición no hay oposición al PRM. ¿Y por qué no los alternativos tampoco se fortalecen? Bueno, Guillermo Moreno, el único que sigue saliendo, sale un poquito a flote, pero todos los demás se quedan en la inocuidad. Bueno, primero porque es difícil, no es fácil construir alternativas. Montar una estructura partidaria que requiere recursos en un país donde la política da tanto. Cada vez que yo veo un político que sale a formar otro partido, yo digo, se están volviendo locos. Sí. Una democracia no necesita casi 30 partidos registrados en la Junta Central Electoral. No, eso no es lo que la democracia dominicana necesita. La democracia dominicana necesita construir polos electorales fuertes. Y lo más que puede ser, lo más, son 3. O sea, un sistema o va a ser bipartidista o va a ser tripartidista. Si es más de ahí, en un sistema presidencial, no hay nada. Aquí hay segunda vuelta. Aquí hay que construir 50+1, como quiera. Entonces, la fragmentación, la multiplicación de los partidos no ayuda a cohesionar una oposición. Y miren que yo no soy de las personas que creo que aquí se puede construir un bloque opositor donde quepa todo el que esté en la oposición. No, en la oposición hay posiciones muy distintas y no tendrían coherencia de plantear sus objetivos si se unieran todos. Lo que aquí hay que construir es una oposición a partir del partido que tenga mayor arraigo, una oposición en torno a un proyecto que ese partido, en este caso el PRM, pueda impulsar. Y si comienza a crecer en base a eso, entonces otros partidos se le van a acercar. En el PLD, ¿tú piensas que habrá en el pugilato por la candidatura imposición, negociación o un tercero? Lo más probable. Esa es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. La verdad, yo la pienso y realmente no tengo una claridad. Yo creo, pero si tuviera que responder la pregunta, realmente no tengo claridad sobre qué va a pasar. Yo pienso que en el PLD va a haber una combinación. De una, digamos, imposición, es decir, de una mayoría en el comité político y en el comité central que va a decidir el camino y que a partir de ahí, entonces, quien salga derrotado va a tener que, entre ellos van a tener que buscar una negociación, porque si no, la opción sería salir del partido. Imagínense, en el año 2019, salirse un grupo del PLD es prácticamente inviable porque todo se ha pospuesto para el 2019. No es posible a partir de una división, por ejemplo, del PLD, salir a construir una alternativa con viabilidad electoral. O sea, eso sería para perder. Es mejor ponernos de acuerdo adentro. Entonces, exactamente. Y cuando yo digo de acuerdo, me refiero a que en el PLD va a haber un sector ganador y un sector perdedor. Yo veo muy difícil en este momento una armonía completa, porque hay
O sea, Leonel Fernández está decidido a competir, el sector de Danilo tiene otros planes, entonces, ¿cómo conjugar esos intereses? El problema es que del sector de Danilo en las encuestas no surge nadie. Es decir, la misma situación de indefinición de Danilo contribuye a que no surja. En alguna medida yo digo que se parece a lo que le ocurrió a los guzmancistas y los maglutistas en el periodo 78-82, que bueno, en el sector de Guzmán se jugó a la posibilidad de abrir espacio a la repostulación y perdieron el tiempo peleando con un imposible, pero mientras tanto Jorge Blanco le iba ganando el terreno y cuando decidieron apoyar a Magluta ya fue tarde, porque eso no tuvo a tiempo en la pantalla. Indiscutiblemente, ese es el problema que tiene el danilismo, Sí. Que mientras más pospone esa decisión, más posible es que la única opción sea Danilo Medina, porque no tiene posibilidad muy tarde de levantar a alguien. Entonces, en el PLD hay dos árboles grandes, digamos, que son Leonel Fernández y Danilo Medina. Es muy difícil que crezca alguna alternativa mientras estos dos están en el pugilato. Y no le es muy difícil a Danilo pelear adentro y pelear afuera al mismo tiempo para imponer una reforma constitucional en este momento que tendría que ganársela en la calle digamos, con la sociedad y ganársela dentro del PLD. Indiscutiblemente que sí. Es un gran desafío que tiene el danilismo, porque si la opción es una repostulación de Danilo Medina, tiene grandes complicaciones de cómo llevar ese proyecto a cabo, y por otro lado, si no decide rápido qué es lo que va a hacer, por ejemplo, si decide que no se va a repostular, que no va a transitar el camino de la reforma constitucional y demás, si no va a transitar ese camino, tiene que decidirlo muy rápido. Para poder entonces apoyar a alguien. Porque si no, no va a haber tiempo. O sea, mientras más avance el tiempo, más posible se hace que el único camino que tenga Danilo Medina sea él mismo buscar una reforma. Y ese camino tiene sus complicaciones porque ese camino de una reforma constitucional significaría que un segmento del PRM la apoya en el Congreso. Y si eso ocurre, entonces el juego electoral cambia significativamente. Pero se quiebra también la institucionalidad democrática, yo diría que definitivamente, si eso ocurriera ahora otra vez. Bueno, tendría costos fuertes porque no hay forma de aprobar una reforma constitucional sin que un segmento del PRM la apoye. O sea, fíjense lo complejo que es eso. Y eso crearía serias dificultades en el PRM. Sí. ¿Pero lo apoyaría por propia voluntad o porque lo compraran con el dinero del Estado? Ah, bueno, ya. Diga, la politóloga, ¿qué piensa? Que eso va a surgir porque hay un sector del PRM que cree se va a incentivar en la reelección o porque el Estado se va a imponer. Se va a incentivar. Eso solo ocurriría si los legisladores y estamos hablando hipotéticamente, yo no sé si eso se va a dar. Sí, no, pero hipotéticamente, ¿tú qué crees? Eso ocurriría solo si los que apoyaran algo así del PRM reciben beneficios. Claro. Porque o sea, si el Estado irrumpe a comprar. Porque por principios no va a ser. O sea, aquí la política no se está guiando por principios políticos. Pero eso también hay que decirlo, Rosario. Pero yo lo digo. Pero yo te lo saqué ahora. Yo te lo saqué. O sea, tú no lo dijiste. Eso es tan evidente. No, porque es evidente, pero es grave eso. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú acusas a alguien de que lo compraron, tú tienes que demostrar qué fue lo que le dieron para comprarlo. No hay que demostrarlo. Por ejemplo, en la pasada reforma constitucional hubo denuncias específicas que llegaron hasta la Procuraduría General. Un paquete de diputados del PRM fue a la Procuraduría General y presentó una denuncia de para que se investigara cómo se compraron los votos ahí.
pero no hubo ninguna institución que funcionara, de Bueno, manera lo que uno pasa- tiene que creer lo que pasa- que efectivamente no fue de gratis. Juan Bolívar, lo que pasa es que nosotros podemos decir lo que vemos, pero los legisladores se cubren todos ellos mismos. Pero hubo denuncias Incluso- específicas, Rosario. Sí, pero si tú le Hubo preguntas, denuncias. si tú le preguntas a los legisladores que a veces hacen acusación, nunca han salido a mostrar exactamente cómo al fulanito o a la otra o al otro, que ellos dicen que lo compraron. Entonces entramos en Bueno, los procesos- cheques no lo van a poder Claro. mostrar. No, lo que pasa es que en la política, los que están en mejores condiciones para develar las trampas políticas son los políticos. Entonces, si los políticos se cubren entre ellos, se vuelve muy difícil la lucha política. ¿Por qué tú crees que en este país no se avanza más en la institucionalidad? No, pero en esa Por- ocasión no se cubrieron por completo, porque hubo un paquete que fue a la Procuraduría General y puso una querella, una denuncia querella. Y no pasó nada. No se No investigó. pasó nada, O no sea, pasó las nada. instituciones no funcionan porque son de acuerdo, cómplices de eso. Totalmente de sabemos. acuerdo. Ya terminando, ¿cuál va a ser el destino de esa ley de partido político? 20 años discutiendo y ahora cuestionada fuertemente de su inconstitucionalidad. Bueno, yo pienso que lo que va a pasar con la ley de partidos es que van a seguir batiéndola y algunos artículos, ya como sabemos, van a ir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tomará alguna decisión sobre esos artículos. Veremos cuándo la toma. Si la tomas rápido, si no la tomas rápido, qué artículos serían los que podrían ser declarados constitucional, porque aquí la Constitución se interpreta dependiendo de cada quien. O sea, esta es la Constitución más interpretativa que hay en el mundo, yo creo. Y sobre todo de quiénes sean los jueces constitucionales. Entonces, ahí vemos que, yo lo que creo es eso, yo creo que la ley en general va a sobrevivir y que lo más que podría pasar es que algunos artículos, si es que pasa, que algunos artículos se consideren inconstitucionales y no se puedan aplicar. ¿Cuán importante van a ser esos artículos? Lo que yo no sé, porque podría ser que se declare inconstitucional algún artículo que no sea tan relevante. Por ejemplo, hay una discusión sobre el artículo que dice que no se puede hacer campaña negativa, no sé qué cosa. Bueno, si consideran que es inconstitucional, no pasó nada tan grande. Digamos que el punto más controversial de la ley es el tema de las primarias. Ajá. Entonces, si ese se toca, si ese se Y se declara toma una inconstitucional o decisión, no, eso. si se toma una decisión relativamente rápido que afecte la decisión de los partidos, digamos que ese es el punto más importante que hay pendiente. Bueno, pues hay muchas cosas más pendientes todavía en la sociedad dominicana. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona el proceso. Le agradecemos muchísimo a la politóloga Rosario Espinal, su compañía generosa de esta mañana, como siempre. Mucha suerte, Rosario. Muchas gracias.